Hola a todos y bienvenidos a esta sesión del día de hoy de el Club del Libro de El Gozo de los Negocios. Mi nombre es Ninfi Sánchez, bueno, sí me llamo Ninfa. Todos me dicen Ninfis. Y hoy estoy con Margarita Dotres. Hola, Margarita. Hola, hola, ¿cómo estamos? Desde Miami, Florida. Aquí andamos muy internacionales. Yo desde México, Margarita desde Miami. Y hoy les traemos una conversación acerca de dinero, de este libro que se llama El gozo de los negocios. Si te gustaría acompañarnos mientras estamos explorando este capítulo y tienes el libro en físico, sería en la página 102, lo que es el capítulo 11, que se llama Muéstrame el dinero. Y a mí me gustaría empezar con todo lo que has definido que es el dinero, que realmente no es el dinero, y todo lo que te has comprado, todo lo que ha sido programado, implantado, compartido contigo, todo lo que te han dicho, todas esas mentiras que te has comprado acerca de lo que es el dinero, te gustaría destruir y descrearlo todo por un diecillón. Acertado, Y equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Si eres nuevo en Access Consciousness, lo que acabo de decir, que es así como que una mezcla de palabras que a lo mejor no entendiste nada, es lo que nosotros llamamos un aclarador. En Access Consciousness hacemos preguntas para abrir posibilidades diferentes y el enunciado aclarador es como si fuera nuestra varita mágica, en donde simplemente con hacer una pregunta se empieza a mostrar una energía y el enunciado aclarador lo que hace es que le hace que ¡pum! Todo eso lo destruye y lo descrea. totalmente. Y todo donde has definido las únicas formas en las que puedes generar ingresos y dinero en tu vida. Lo puedes destruir, es crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ampoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Porque ¿cuántos de nosotros hemos definido que solamente sabemos hacer una cosa o que existe solamente una manera o dos maneras quizás con las cuales podemos generar ingresos? Y no tomamos la conciencia que el dinero está en todas partes y que el dinero puede venir de múltiples fuentes de ingresos. ¿Cuántas otras fuentes de ingresos estamos resistiendo que hasta ahora no hemos reconocido que si nos abriéramos a recibir, podrían generar más dinero, más riqueza, más allá de lo que podemos imaginar? Todo lo que nos impida tener claridad con eso, podemos destruir, es crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ampoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿A ti alguna vez te ha pasado eso? Que solamente pensabas que podías tener una sola fuente de dinero o de ingreso, como por ejemplo un trabajo o lo que te daba tu pareja. Totalmente, totalmente. Pero que ya Eh, anda caminando. Totalmente. Yo vine de Cuba y al venir de un país como Cuba, estamos acostumbrados en Cuba a trabajar para el gobierno. Entonces, mi punto de vista era que solamente podía obtener dinero a través del trabajo y que yo no podía hacer negocio, que yo no sabía hacer negocio, que alguien me tenía que decir cómo trabajar. Que llegué a Estados Unidos y que trabajé para el gobierno. Para no perder la costumbre. Perdí la costumbre. Hasta que un día, recuerdo que fue como en el 2015, empezaron con todo esto del network marketing y me empezaron a hablar de muchas otras posibilidades que había de generar ingresos. Y me quedé así como, y me pregunté, ¿será que yo también puedo hacer eso? ¿Será que yo también puedo tener un negocio? Y eso fue como que lo que me empezó a abrir, que existían más posibilidades, que yo no siempre tenía que trabajar para otra persona. Ujú. Fíjate que en mi familia, o sea, era como, siempre se buscaba como una cuestión de seguridad. O sea, si trabajabas para gobierno, muchos de miembros de mi familia son maestros, entonces era un trabajo muy seguro que tuvieras una licenciatura o en lo que tú quisieras una carrera, pero que te especializaras en algo que tuviera que ver con educación, una maestría o un posgrado, algo así, porque con eso ibas a poder tener un trabajo seguro como maestro en el gobierno, siempre ibas a tener un sueldo, de ahí te ibas a jubilar, siempre ibas a tener tus vacaciones, tus bonos, etcétera. Y cuando yo no seguí ese camino de ser maestra, bueno, al menos maestra de gobierno, me fui a la industria privada. Y en la industria privada
es más o menos algo similar en donde pues tienes un trabajo seguro, tienes un cheque semanal o quincenal, tienes vacaciones, tienes aguinaldo. Yo estaba en ventas, entonces tenía bonos de venta también y pues tenía seguro social, o sea, era como, tú sigue trabajando, no importa, porque con eso, o sea, vas a tener tu futuro asegurado. Y cuando yo, por ejemplo, empecé a escuchar esto que decía el Access y sobre todo este libro de, pues, ¿cuántas fuentes de ingresos están disponibles para ti que no has considerado? Y yo decía, pues, mi mente estaba como tan cuadrada que pensaba, pues es que lo único extra que puedo hacer es que si yo vendo más, entonces mi bono va a ser más o voy a ganar más en vacaciones o en algún tipo de aguinaldo, o sea, algo que tuviera que ver con la antigüedad que yo llevara en el trabajo. Pero de ahí en fuera, no tenía ni la menor idea de cómo pudiera ser tener una fuente de ingreso extra. O sea, porque no lo veía. O sea, las posibilidades estaban ahí, pero simplemente mi cabeza estaba como tan cuadrada con eso que es como esto de este miedo que nos han metido muchísimo de que tienes que encontrar un trabajo seguro, tienes que tener una fuente de ingresos segura, tienes que primero asegurarte de que no te vaya a pasar nada, de que tengas todo cubierto, para entonces empezar a vivir. ¿Y qué tal que todo eso que te han dicho, que te han implantado, que te han programado acerca de lo que si tú tienes algo que es seguro, nunca te va a pasar nada, ¿cuánto realmente es eso seguro? Y todo lo que eso es y todo lo que está trayendo para nosotros, lo destruimos y descreamos, acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Nos han implantado por la falsa seguridad y esa falsa seguridad es como que nos empieza a limitar en las posibilidades que podemos ver y me empiezo a cerrar, nos empezamos a cerrar de una manera que solamente percibimos que podemos hacer una sola cosa. Cuando nos dicen que podemos hacer más cosas, cuando empezamos a leer que los humanoides requieren por lo menos 10 fuentes de ingresos, uno dice, pero ¿cómo voy a poder hacer todo eso? Y es ese punto de vista de que no hay suficiente tiempo en la semana o en el día para hacer todo lo que yo tengo que hacer para poder generar ingresos. Y sin embargo, cuando empezamos a ver todos estos libros de Access y empezamos a hacer preguntas y empezamos a preguntar dónde se requiere mi atención ahora, empiezo realmente a darme cuenta que no tengo que estar en esos 10 proyectos a la misma vez, pero que existen muchas maneras de recibir ingresos, que si empiezo a escribir en un papelito todas las maneras que puedo crear ingresos a mi vida, que puedo agregar ingresos a mi vida, es como, pues, wow, ¿cuántas otras maneras hay ahí que hasta ahora no he reconocido? ¿De qué otras formas estaría yo dispuesto a recibir y abrirme a recibir más ingresos y más dinero en mi vida? Todo lo que no me permita tener claridad con eso lo podemos destruir, es crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por un poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Por ejemplo, eso que hablas, Margarita, de que nosotros como humanoides, o sea, que hacemos mil cosas a la vez. ¿Cuánto, por ejemplo, te decían en la escuela o en tu casa de que no, primero tienes que terminar una cosa para después empezar a hacer otra cosa? Y cuánto de eso era sumamente aburrido para nosotros, que en lugar de incentivarnos para terminar algo, para después empezar un proyecto nuevo o una actividad nueva, nos aburríamos y no la terminábamos. ¿Y cuánto nos hemos juzgado por no terminarlo? Porque entonces como no nos alineamos al algoritmo de esta realidad y empezamos a estudiar de todo y a querer aprender todo y a querer hacerlo todo, decimos, bueno, pues no terminé esto, ay, pero qué mala soy, que no me enfoco. Debo de tener por lo menos ADHD o algo así. ¿Y cuánto de eso es el regalo de estas habilidades y estas capacidades que tú tienes? O sea, porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están, digamos, en su trabajo de oficina
y están haciendo, o sea, lo que es su trabajo, pero estás escuchando música, pero al mismo tiempo estás pendiente de la conversación del cubículo de a un lado, del chisme que está sucediendo, pero luego te acordaste de que, ay, no tengo huevos en la nevera y entonces tengo que pasar al mercado. Y están sucediendo tantas cosas a la vez que si te permitieras realmente seguir expandiendo eso, cuánto más está disponible para ti en lo que quisieras crear, en lo que quisieras crear no solamente como negocio, pero también como tu vida. Hay una parte en este capítulo donde dice que generar dinero es gozo, 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 gozo. ¿Y cuánto gozo tienes tú cuando te tratas de meter en la forma y en la estructura de esta realidad? De cómo Totalmente. tienes que trabajar, de cómo tienes que hacer negocios, de cómo tienes que hacer dinero, de qué es lo que necesitas saber para empezar a emprender. O sea, ¿qué tal que todo eso no aplica contigo? O sea, porque tú tienes capacidades y habilidades diferentes. Entonces, todo lo que no te permita hacer, saber, percibir y recibir tus infinitas capacidades, tus infinitas fortalezas, tus infinitas habilidades para generar, crear e instituir dinero con total facilidad, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, bobas, bases, creaciones y más allá. Todo lo que no te permita reconocer el regalo que eres para el mundo y lo que pudieses estar contribuyéndole al mundo con tus dones, con tus talentos, con todas esas habilidades que tienes que hasta ahora no has reconocido, lo puedes destruir y crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por un poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, pases y más allá. Porque somos muy hábiles en juzgarnos, pero muchas veces no reconocemos esas habilidades que tenemos y esa maravilla que a veces sabemos hacer cosas que ni siquiera creemos que podemos cobrar por ellas. Ujú. Como Eh, organizar un closet, hablar con una persona, o sea, ¿cuántos, por ejemplo, y eso lo hablábamos en, no me acuerdo cuántas sesiones atrás, creo que fue en la segunda sesión, donde, por ejemplo, cuánto de lo que tú pudieras estar haciendo, que es totalmente fácil para ti, que no necesitas terminar una cosa para empezar otra, cuántas de todas esas cosas que son muy fáciles para ti hacer pudieran empezar a generarte dinero Totalmente. y todo lo que te impida hacer, saber y percibir y recibir todo eso de ti, estarías dispuesto a destruir y descrearlo todo. Hacer todo Sí. equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, bobas, bases, creaciones y más allá. Y en esto que hablas de el dinero sigue al gozo, ¿cuántas veces uno tiene el interesante punto de vista de que no puede cobrar o que no debe de cobrar más o de que tiene que dar descuentos? ¿Cuánto esto bloquea el recibir? ¿Y cuánto esto deja de ser gozo para uno? Porque uno tiene el interesante punto de vista de que si bajo el precio de mis productos o mis servicios, me van a comprar más. Pero entonces entras en el espacio de como estás molesto haciendo lo que estás haciendo, porque ya no te es gozoso, ya no te es divertido. Entonces, en todos los lugares donde quieres bajar los precios de tus productos y tus servicios, lo cual te pone en un estado que dejas de disfrutar lo que haces, lo puedes destruir, es claro, por favor. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, por un poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, pases y más allá. Ujú. Y esto del gozo, Simón Milazos lo dice a cada rato. O sea, si alguna vez has estado en una clase con ella o en algún en vivo, etcétera, siempre te dice de que el dinero sigue al gozo. Y cuánto, por ejemplo, se nos ha metido a nosotros en la cabeza de que si nosotros nos estamos divirtiendo, si le estamos pasando bien y eso, no estamos generando dinero. ¿Qué tal si te dijéramos que es totalmente lo contrario? Entre más te empiezas a divertir tú, entre más las cosas empiezan a ser agradables, gozosas para ti, tú cambias tu frecuencia energética. Es Uh -huh. como, por ejemplo, vamos a hacer como este tipo de ejercicio. Si tú fueras a hacer una fiesta y vas a invitar a personas a tu fiesta, ¿cómo te gustaría que fuera esa fiesta? O sea, ¿te gustaría que
hubiera comida rica, que hubiera cosas que beber, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, que hubiera música, que hubiera gente, o sea, con la cual pudieras conversar, que la pasarías bien, o sea, te dan ganas de ir a esa fiesta, ¿no? O sea, porque es como que, ¿cómo no voy a ir si suena tan divertido, si suena como que la voy a pasar súper bien si voy? Ahora imagínate que te invitan a una fiesta en donde no hay donde sentarse, el lugar está sucio, de No verdad hay no hay papitas, no hay botana, o sea, hay agua, cada quien tiene que llevar su propio lonche, o sea, si quieres comer algo. No hay música porque no tenemos que hacer ruido, o sea, ¿tú irías a esa fiesta, sí o no? O sea, comida. yo estaría a ver pensando en mi cabeza como que qué les puedo decir, como que para, ay, estoy ocupada, ya tengo otro compromiso. Ahora imagínate si esas personas que tú invitas a esta fiesta que tú organizas es precisamente el dinero. ¿A cuál fiesta crees tú que va a querer ir al dinero? A donde hay diversión, a donde suena que va a estar súper genial, que va a ser divertida, o a donde parece que más bien te estás metiendo como a un campo de concentración y no precisamente a una fiesta. Entonces, Es- no es a veces en sí que tú tengas que tener todos estos elementos como para poder pasarla bien y poder gozar, pero viene desde uno. O sea, una de las cosas que creo que nos diferencian mucho a los latinos alrededor del mundo es que júntense dos personas y ya se hizo la fiesta. O sea, y no tiene que haber ni alcohol involucrado, o sea, tiene que ver la energía y el ánimo que uno tiene. Entonces, ¿cómo llevas, por ejemplo, esta herramienta, digamos, a tu espacio de trabajo, donde todo se figura como que es gris, odias a tu jefe, o sea, no hay como que mucho, o sea, de que, uy, Ninfes, pues es que si por mí fuera, o sea, yo pintara no sé, la oficina de colores, o sea, no tiene que ser eso, o sea, sino cómo puedes empezar a insertar estas cosas que a ti te provocan esa felicidad. O si no es como, ay, qué feliz soy, pues al menos, o sea, que te empiezan a levantar el ánimo y que tú cambies como esa energía que hay en tu espacio. Por ejemplo, si estás en una oficina y que están todas estas reglas de que qué puedes tener en tu espacio de trabajo y qué no, y el código de conducta y bla, 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 llévate una taza que a ti te guste, la taza que más te guste, la taza que es como que la ves y te levanta el ánimo, se ve súper bonita, va con tu personalidad. Tómate un café, tómate un té o una bebida que a ti te guste, que cuando tú lo hagas sientas como ese disfrute. O sea, porque eso empieza a cambiar tu frecuencia, empieza a cambiar la energía con la que estás. Si tu jefe es un hijo de puta, en lugar de estarlo viendo como, ay, este señor tan estúpido que es, cómo es que llegó a ser gerente o director o lo que sea, ¿qué tal si lo cambia 180 grados a eso? O sea, puede ser como que, bueno, sí, mira, es un estúpido, pero es simpático, cuenta chistes bien malos que, o sea, la verdad a veces sí me dan risa. O de que, ay, ¿viste la cosa que hizo el otro día? O sea, empiezas a cambiar tu punto de vista y eso empieza a generarte como esas dosis de gozo. Si es que no puedes andar así como en fiesta mood para todo, ¿no? Yo recuerdo que yo decía, ¿cuánto más me puedo divertir con esto? Era cada Ajá, gracias. día, bajaba mis barreras, con cuánto más puedo divertirme con esto, con el día de hoy y cómo puedo poner todo esto que fluya a mi favor. Y es así porque a veces uno tiene que estar en un trabajo tradicional e ir creando negocios hasta que, bueno, ya estás en un espacio donde puedes dedicarte completo al negocio. Porque la idea tampoco es
quemar todos los barcos y tratar de hacer un negocio de plano y no tener un sustento. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando cómo podemos tener, si estás en un trabajo tradicional, cómo puedes tener más facilidad con eso y empezar a agregar cosas a tu vida que también generen dinero y que te hagan fluir de una manera diferente, en la cual percibas que tienes dinero. Que esa energía llamada dinero ya no es un problema para ti, ya no es un problema en tu vida. Y es muy bonito esto que dices, Ninfis, porque es súper interesante como el dinero no sigue al que lo necesita. El dinero sigue al que es capaz de recibirlo, al que es capaz. Imagínate, imagínate si el dinero siguiera a quien lo necesita. Nadie tuviera problemas de dinero. Nadie. O sea, porque sería como, ay, necesito dinero y el dinero, claro que sí, ahí voy. O sea, y no funciona así. ¿Cuántas veces te has puesto en este espacio de desesperación, de ansiedad, o sea, de miedo inclusive? O sea, que dices tú, necesito dinero, necesito que estás aventando una plegaria al universo para que te llegue dinero. ¿Y cuántas veces realmente te ha funcionado? Y escuchas historias, por ejemplo, de personas de que se le están pasando genial y de que cachín, 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 está llegando en su cuenta de banco depósitos o así. Es una realidad, chicos. No, esto no es fantasías y unicornios mágicos y así. O sea, si realmente lo eliges, o sea, puede empezar a cambiar tu realidad. El primer paso es ¿qué te gustaría a ti? Todo donde hayas decidido que tu vida la vas a empezar a vivir, que tu negocio va a empezar a despegar, que vas a ser más feliz, que todo va a estar mejor cuando tengas X cantidad de dinero, estarías dispuesto a destruir y descrear todo eso por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, pobas, bases, creaciones y más allá. Y me encantó esta parte del libro donde te habla que estarías dispuesto a verte como una persona rica. Eso me encantó porque cuántos juicios tenemos y cuántos buscamos las razones y las justificaciones para demostrar de que no está fluyendo el dinero en nuestra vida. Entonces, cuando uno se abre a recibir y te juzgan de ser una persona rica, cuánto más dinero pudieras invitar a tu vida si estuvieras dispuesto a ser esa energía de la persona rica. Recuerdo que cuando que empecé a aprender Access con todo esto del 10%, dije, bueno, pues voy a llevar dinero en mi cartera y por lo menos alguna cosa la voy a pagar en efectivo para reconectarme con la energía del dinero, porque se percibe súper chévere reconectarse con la energía del dinero en lugar de reconectarse con la energía de la tarjeta de crédito. Dije, cada vez que voy a la peluquería, voy a pagar con dinero en efectivo. Bueno, ¿qué pasó en la peluquería? Cada vez que yo llegaba de última, decía el esposo de la peluquera, a ella ya pueden cerrar la caja porque ella es rica, ella tiene dinero. Dije, wow, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar aún más? Y cuando leí esto dije, wow, exactamente esa energía. Les creé la percepción de que yo siempre voy a parar en efectivo, de que yo sí tengo dinero. Entonces, ¿cuánto estaríamos dispuestos a hacer esa energía de juicio que los demás te miran como que eres una persona rica que siempre puedes pagar en efectivo? Todo lo que impida eso, todo lo que te impida hacer esa energía, recibir los juicios de los demás, lo puedes destruir, descrear, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por ampoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, pases y más allá. Es un ejercicio interesante. Sí. Esto que tú dices tú de los juicios, o sea, cuánto tú no estás dispuesto a recibir el juicio? Que las personas, por ejemplo, se creen una idea de quién eres tú, de qué tan fácil es tu vida, de cómo todo se te da, de cómo tú no sufres, o sea, y es bien interesante porque las personas se inventan muchas cosas muy geniales en su cabeza. Cuando yo fui a mi primer CFP, yo creo que como un año que estaba constantemente utilizando las herramientas, todo el tiempo. Y la verdad las utilizaba sin esperar nada. O sea, a mí me dijeron, tú utiliza el enunciado aclarador, tú haz preguntas y yo, muy bien. ¿Cuántas preguntas puedo hacer en el día acerca de cualquier cosa? Y cuando veo que hay el CFP, que yo ni, CFP son las iniciales que se llama Choice for Possibilities,
que en español es Elección hacia las posibilidades. Es una clase que puedes tomar después de tomar la clase de fundamento, que fundamento puedes tomar después de tomar una clase de barras. Y era con el fundador de Access Consciousness, el señor Gary Douglas, en Buenos Aires, Argentina. Entonces yo saqué mi cuenta. ¿Cuánto cuesta la clase? ¿Cuánto cuesta el vuelo? ¿Cuánto? Pues ya voy hasta Argentina, ni modo que no me quede a turistear, o sea, y saqué una cierta cantidad y hubo muchos milagros en el proceso y el punto es de que me dieron un crédito bancario que era exactamente la cantidad que yo necesitaba para ir a esa clase. Fui a la clase, todo fue súper feliz, tomé miles de fotos, lo compartí en redes sociales, yo me sentía muy orgullosa había gozado mucho de ese viaje, entonces lo quería compartir por todos lados. A los meses estoy en una clase que yo estaba hosteando en mi ciudad y entonces empezamos a hablar del tema de dinero. Y un participante, ya no está en Access, por cierto, pero era mi amigo, era mi amigo, en muchas entre comillas, y empieza a decir, lo empiezan a facilitar a él este tema de dinero y dice este chico, es que yo no soy como Ninfis, a Ninfis se le da todo con facilidad, ella tiene un trabajo que le pagan muchísimo más dinero que a mí y por eso ella se acaba de ir al CFP. Y yo me sentí tan así de que es que tú no sabes la historia, o sea, es un crédito a 5 años. Exacto. Es Y un ahí es donde crédito así. uno busca como minimizarse y buscar cómo se hace menos o cómo se hace chiquitico y cómo demuestra que realmente uno no es rico. Dar la explicación, ¿Vale? la justificación de, no, chico, lo que tú estás viendo, esto no es real, yo no soy rica, yo no tengo éxito, yo no creo en las cosas con facilidad, porque a mí me llevó a un punto de vista donde el haber ido a la clase por medio de un crédito estaba mal, porque yo no había creado el dinero, o sea, así, al cash, ¿no? O sea, como en lugar de un crédito y así. En mi caso, o sea, fue lo que creó mayor facilidad y fue lo que se actualizó inmediatamente. Entonces, Claro. por ejemplo, ¿cuánto no estás dispuesto a que las personas empiecen a crear historias acerca de ti, a crear juicios acerca de ti? Si te es muy fácil, si te arrastraste, si hiciste todo lo posible, engañaste a personas, estafaste para poder crear algo. ¿Qué tal si eso es su punto de vista? No tiene nada que ver con tu realidad. ¿Y cuánto por no recibir el juicio, por no ser vista de una manera equivocada o como mala o estafadora, etcétera, le bajas el volumen y le pones el freno de mano a tus creaciones para que la gente no te critique y que la gente no te juzgue? Totalmente. Todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, estarías dispuesto a destruir y descrearlo, acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, podas, bases, creaciones y más allá. Si estás en Access, porque esto es muy común, Radio Pasillo lo cuenta mucho, de que si estás en Access y de repente tomaste una clase de barras y luego dos y la tercera, y ya te hiciste en facilitador y luego vas y tomas fundamento o vas y tomas alguna otra clase, dicen, esa persona va muy rápido, no sabe qué es lo que se va a pasar. O sea, de repente se va a estrellar porque va sin frenos. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal si tú eres lo que tú representas más bien, lo que esa persona no está dispuesta a hacer y hacer? ¿Qué tal si tú estás más dispuesto a tener dinero, a crear dinero, a generar dinero y las otras personas no? Sí, Entonces, todo donde sigues sin crear tu vida, sin generar las cantidades de dinero que es posible para ti generar, por no recibir el juicio y por no recibir la crítica de alguien más, estarías dispuesto a destruir y descrearlo todo. sí, por Hacerte favor. equivocado, bueno, malo, poquito, todas las 100 cortos, chicos, podas, bases, creaciones y más allá. Todo donde te detienes en lo que pudieras estar eligiendo por no molestar a los demás, lo puedes destruir y descrear, por favor. Qué incomodidad, ¿eh? Acertado, equivocado, bueno, malo, por un poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y me hiciste recordar cuando yo compré esta casa donde vivo ahora, es una casa grande. Y ahí es donde tú le ves a las personas la adicción a la pobreza. Llegó un señor, no recuerdo aquí, a arreglar algo, a traer algo, y dijo, ¿qué casa más bonita?
pero qué caro debe de ser el mantenimiento de esta casa. O sea, como que las personas ni siquiera pueden percibir la expansión, lo bonito que es una casa, sino como la concentricidad en la carencia, Ujú. en el dinero, en la falta de dinero. Entonces, todo donde a veces en lugar de elegir como si el dinero no fuera el problema, nos concentramos en esa sensación de carencia, de ausencia de dinero para poder elegir lo que podemos, ¿cómo se diría? Afford en español, Como poder pagar. lo que podemos pagar en lugar de lo que desearíamos realmente elegir, lo podemos destruir, es crear, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, pases y más allá. Y me encantó esta parte del libro donde dice, ¿quieres la langosta? ¿Realmente quieres la langosta? O sea, y eso me encantó. Y recuerdo cuando la primera vez que escuché a Ricardo Arjona, no sé si has escuchado a Ricardo Arjona, Sí, la que pestaña que nunca tuvo ojos. ajá, bueno, pues dice en una canción hace mucho tiempo, miro más del lado izquierdo que el derecho en los menús y yo dije, ¿qué es eso? Y cuando llego, tomo conciencia que cuando miras del lado izquierdo estás mirando lo que te gusta, lo que le gusta a tu cuerpo. Cuando miras del lado derecho están los precios. Entonces, cuando él dice, miro más del lado izquierdo que el derecho en los menús, ¿qué tal si el dinero no es el problema y ahora sí puedo elegir lo que realmente es expansivo para mí? Ujú. Entonces, todo lo donde te impida realmente elegir lo que es expansivo para ti, lo que le gusta a tu cuerpo, lo puedes destruir y crear, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, por un poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Sí, y dice aquí Alejandra de Argentina, dice, ¿qué tendría que ser y hacer para tener ventas en mis páginas con mis productos? Pide, pide. O sea, una de las primeras cosas que aprendemos en Access es en hacer preguntas. Eh, la manera, o sea, no te tienes que complicar con una pregunta súper elaborada. No importa cuánto tiempo llevas haciendo Access, no importa cuántas clases hayas tomado, o sea, las dos preguntas que Access siempre te comparte, que es más, ni siquiera tienes que haber tomado una clase de barras para conocerlas, es ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Esas dos preguntas las puedes utilizar para todo y le puedes agregar lo que sea. Solamente, ojo, hay una diferencia entre una pregunta y entre un enunciado o un juicio con un signo de interrogación al último. Una conclusión con un signo de interrogación. También, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú tienes un negocio o estás emprendiendo un negocio o traes la idea, ¿cuánto, por ejemplo, tu cabeza se va a, por ejemplo, digamos que te acabas de ser facilitador de barras y vas a empezar a dar clases de barras? Y tú dices, madre mía, pero ¿quién va a venir a mis clases? Entonces dices, ay, ya sé, tengo que hacer una página web. Pero primero para hacer la página web me tengo que ir a tomar las fotos. Pero no tengo un lugar bonito en donde me voy a tomar las fotos. Pero ¿y cómo empiezo a compartir las herramientas? Entonces empiezas a ponerte todos estos peros en la cabeza o de lo que te hace falta para poder entonces elegir algo y hacer algo. Entonces, muchas veces cuando empezamos a utilizar la creación de preguntas en base a esa energía desde la que inicias, que es una carencia porque no tengo las fotos, porque no tengo la página web, porque nadie me conoce, porque, empezamos a hacer preguntas que pueden sonar algo así como, ¿qué tomaría tener mi página web con total facilidad para que más personas me encuentren y tomen mis clases de barras y entonces pueda generar ingresos de más de $5,000 en un mes? Todo lo que lo impida, lo destruyo y lo descreo poquito. Ese es Y como dice Margarita, un juicio con un signo de interrogación al último. exacto. Y en este caso de las ventas de productos en las páginas también, ¿qué puntos de vista tengo acerca de los productos y del precio de los productos? Y si las personas, tengo el punto de vista que las personas no lo pueden pagar. Porque si yo tengo ya puntos de vista, conclusiones acerca de los productos o los servicios que doy y el precio que cobro por ellos, ¿sabes qué? Que si esos juicios están ahí, las personas tampoco los van a poder pagar. Uh -huh. So, hay algo que me encanta que es en el caso, por ejemplo, de las clases.
cuando uno dice una clase, elijo la clase, ¿estaría dispuesta a pagar por ello? Porque si estoy dispuesta a pagar por ella, también estoy dispuesto a recibir esa cantidad de dinero. Mínimo, sí. Mínimo. Ujú. Ujú. Y eso fue algo que tomé conciencia. O sea, cuando tomamos clases avanzadas, que son clases para esta realidad, se podrían considerar costosas, como que te va abriendo el músculo de recibir. Y cada vez lo que te parecía una cantidad relevante ya no lo es. Y puedes elegir por elegir. Pero entonces cuando se trata de ventas de productos y de servicios, de ventas en el Internet, o sea, empezaría a hacer Pokipot a todos los puntos de vista que yo tengo acerca de los productos, a todos los puntos de vista que tengo acerca del precio, a todos los puntos de vista que tengo acerca de que nadie me va a encontrar, porque todas esas son las razones y justificaciones cuales uso para limitarme, Ujú. para después mostrar que realmente yo lo intenté, pero no lo logré. Y fíjate que esto que tú dices que si tú estás dispuesto a pagarlo, o sea, eso es lo que tú también puedes recibir, o sea, como mínimo, es, ¿tú crees que, por ejemplo, si tú tienes puntos de vista de que lo que estás ofertando es caro o que no sirve o que la gente no lo puede pagar? O sea, si tú desde esa energía empiezas a, digamos, publicitar tus clases, invitar a las personas, todos somos más psíquicos de lo que nos gustaría admitir. Entonces, aunque tú se lo estés diciendo con una gran sonrisa, que tu página web esté excelente, tus fotos estén divinas, tu gráfico esté súper genial, hay algo ahí energéticamente que es una incongruencia con lo que tú estás mostrando al mundo y la energía que tú estás siendo. Una congruencia energética de que ni tú lo puedes recibir, ni tú crees en esto. Entonces, primero, ponte a ver, por ejemplo, qué puntos de vista tienes tú acerca de lo que te gustaría crear. Porque no es que las herramientas no funcionen, no es que la gente no elija. Yo este año tuve a una persona que es aquí en México, o sea, tenemos unos cines que son Cinépolis, creo que están en otras partes de Latinoamérica, y es una señora que es de México y que trabaja en Intendencia de Cinépolis. O sea, es un sueldo bajo y vino a una clase de barras. Se tardó en juntar el dinero para poder tomar su clase de barras, pero llegó. Ujú. O sea, y para ella fue uno de los más grandes orgullos, de sus más grandes acontecimientos. Ella está feliz en su clase de barras. Entonces, para mí eso fue como un gran aprendizaje de que si a mí hubiera venido la señora y me hubiera pedido la clase, o sea, te lo juro que se lo doy, o sea, por conocerla, por saber de su inquietud y todo. Sin embargo, no hubiera sido lo mismo para ella. Claro. Entonces, no te cuentes la historia, no te creas más bien la historia de que pobrecita la gente no puede pagar por ello. Cuando Ujú. una persona, especialmente en Latinoamérica, una familia que no tiene tanto dinero, pero la hija va a cumplir 15 años, la pachanga se organiza porque se organiza la fiesta. Tienen padrinos hasta de desechables, pastel, vestido, salón, todo, o sea, querer es poder. Claro. Entonces, no hay una limitación, son tus puntos de vista también de que si se puede o no se puede. Entonces, primero fíjate, ¿qué es ese punto de vista que tú tienes con respecto al dinero, a cuánto cuestan las cosas, a si puedes o no puedes? Sí, sí. Y esta pregunta de qué odio del dinero, ¿ok? Que es una pregunta quizás súper fuerte porque uno dice, ¿cómo voy a odiar el dinero? Si el dinero realmente yo lo necesito, me encanta el dinero, pero cuando uno empieza a hacer esa pregunta de verdad, qué odio del dinero, y empezar a limpiar todo eso, todos esos puntos de vista y todas esas creencias que están ahí, entonces me abro a recibir de una manera diferente. Porque realmente cuando no estoy actualizando la cantidad de dinero que me gustaría estar actualizando, es porque hay puntos de vista que están sosteniendo esa limitación. Ujú. Sí. Y aquí dice Alejandra, dice, muchísimas gracias, chicas. Me sucede que hago las preguntas y no vendo. Quien vende es mi novio y como sé que es onda expansiva, él recibe el dinero y me realegra y yo digo, ¿y yo, universo, cuando vendo mis productos?
Ojo aquí, el universo siempre va a encontrar la manera en la que las cosas lleguen a ti con mayor facilidad y con mayor rapidez, así como a mí me pasó con el crédito. Entonces, si el dinero está llegando a ti, pero está llegando por otras vías, ¿qué tal? Si eso es lo que has estado pidiendo, simplemente que se está mostrando de una manera diferente a la que tú pensabas que iba a suceder. Claro, ¿qué tal si me abro a recibir? ¿Qué tal si no tengo punto de vista de dónde lo voy a recibir? ¿Cuánto más ¿Cuánto puede vender tengo? el novio? Exacto, ¿y cuánto más puedo recibir desde la relajación? Porque fíjate que es muy interesante como preguntaste al principio que tengo que hacer, que tengo que hacer o que tengo, era algo así, o sea, era todo en el hacer. Ujú. Y en lugar de qué energía requiero ser. A veces es solo qué energía requiero ser. Bueno, pues que el novio me venda, qué más es posible y cómo me lo puede mejorar. Yo me abro a recibir. Ajá. Pero ahí, y ahí entramos en todo en estos puntos de vista donde uno se cierra a recibir y uno tiene el punto de vista de que uno tiene que hacerlo todo en los negocios, en lugar de recibir la contribución de los demás. ¿Quién está ahí para contribuirme en mi negocio? ¿Qué otras personas están ahí disponibles para mí que pudiesen ser una contribución para mi negocio que yo, por mi punto de vista, no me he permitido abrirme a recibir la contribución de ellos? Ujú. ¿Cuál, por ejemplo, Margarita, de todas estas herramientas que tú has conocido del dinero, de para tener dinero, crear dinero, cuál es la que más usas tú? Me encanta la de llamar al dinero porque realmente nunca me habían enseñado a que se podía llamar al dinero. ¿Puedo tener el dinero, por favor? O Lo sea, pides. pedirle, demandarle al universo y preguntarle a mi cuerpo, porque realmente el ser infinito requiere dinero. No, pero el cuerpo le encanta el dinero. El cuerpo le encanta el avión de primera clase, el cuerpo le encanta el restaurante fino, el cuerpo le encanta el spa, el cuerpo le encanta el hotel 5 estrellas. Entonces, ¿cuánto más podemos crear mi cuerpo y yo? Entonces, cuando le pido contribución a mi cuerpo y cuando pido, ¿puedo tener el dinero, por favor? Es realmente esa demanda al universo de abrirme a recibir más, sin juicio y sin punto de vista. Para mí eso es espectacular. Y simplemente el pedir, o sea, por ejemplo, esto, dinero ven a mí, o lo puedes decir en español o en inglés, esto del money come, money come, money come, money come, dinero ven, dinero ven, dinero ven. A mí me gusta también, por ejemplo, despedirle al universo como dinero, universo, ¿me puedes dar mi dinero ahora, por favor? O, por ejemplo, si tengo que pagar la renta, etcétera, es como, universo, ¿me puedes dar el dinero de la renta, por favor? Ya. O sea, Y pero no defino si va a llegar a través de una clase, de una sesión, de una consultoría. O sea, yo nada más pido el cómo aparezca, o sea, no sé, pero si tú tienes esa certeza de que tú ya hiciste el pide, pues recibirás. exacto, exacto. Y lo maravilloso también de la herramienta, que todo esto que estoy pagando, cada vez que tienes que pagar algo, regrese a mí por lo menos multiplicado por 10, porque ¿cuántos puntos de vista tenemos con el pagar? Ujú. A veces en esa, no quiero que se me vaya el dinero, no quiero que se me escape el dinero. Y entonces tenemos ese juicio de pagar, y si tengo el juicio de pagar y esa resistencia a pagar, tampoco puedo ser la energía de la invitación al dinero. Entonces, ¿qué tal si con gratitud, gracias, gracias por el bill de la luz, del agua, y todo, y bueno, pues que todo esto que estoy pagando regrese a mí, el universo me lo devuelva por lo menos multiplicado por 10. Y todo lo que impida eso, chicos y chicas del mundo, lo podemos destruir y crear, por favor. Sí, por favor. Equivocado, bueno, malo, por un poco, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, pases y más allá. Me encanta. Y jueguen con estas herramientas, chicos. O sea, la pregunta más común es, ¿pero cuál de todas estas herramientas uso? Y siento que se me está explotando la cabeza con todo lo que han dicho. La que se te venga primero a la mente. Si es el, ¿qué más es posible para poder pagar mi renta? Money come, money come, money come. Dinero, puedes llegar a mí con total facilidad. Universo, me das mi dinero, por favor. O sea,
no hay una manera correcta o incorrecta de utilizar las herramientas. O sea, porque lo que estás desarrollando es una manera de pedir que nunca se nos ha enseñado el pedir. Se nos ha enseñado a confórmate con lo que tienes es suficiente, para qué quieres más, así estás bien, y todo lo que eso es, y todos los implantes y explantes Shiku, y todo lo que ha sido programado o implantado tanto en esta vida como en otras vidas con respecto a no pedir, lo podríamos, por favor, destruir y descrear todo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipoto, a las 100 cortos, chicos, bobas, bases, creaciones y más allá. Y si no se te ocurre ninguna pregunta, solamente di qué pregunta puedo hacer aquí que cambiaría todo con total facilidad. Eso está mejor, sí. Es como que, no sé, universo, échame una mano. O sea, es como Dame que, la mano, ¿qué pregunta puedo hacer aquí? sí, me encanta, me encanta. Margarita, muchas gracias por haber estado hoy aquí en el Club del Libro de El Gozo de los Negocios. No, más bien gracias por invitarnos y gracias por crear este espacio, Nemphis. Sí, ¿y qué más es posible? De verdad, chicos, salgan, jueguen, utilicen las preguntas. Nos hemos aventado un montón aquí. Vuelvan a escuchar estas sesiones con los diferentes facilitadores. Y de verdad, ¿qué más es posible para ti que crees que no es que crees que es imposible tener? Sí. Claro que sí. Gracias, Nemphis. Gracias a todos. Gracias, Chao. chicos. Nos vemos el día de mañana. Es una hora más temprano y ya es nuestra penúltima sesión de este Club del Libro del Gozo de los Negocios. Adiós. ¿Qué más es posible? Chao. Bye.